Muchas gracias. Estamos con el profesor Manuel Núñez y vamos a conversar en esta sesión que está dedicada a los efectos de la sentencia de la acción de inaplicabilidad y también a los efectos de la acción de inconstitucionalidad. Vamos a conversar de los efectos de la sentencia en las distintas posibilidades que se pueda dictar alguna resolución en un proceso de acción de inaplicabilidad. Manuel, si tuviéramos que pensar cuáles son los efectos de la sentencia que declara la inadmisibilidad en la acción de inaplicabilidad, en el requerimiento de inaplicabilidad, ¿qué características tiene en general para el proceso que se lleva ante el Tribunal Constitucional y eventualmente también que pudiera tener para la gestión pendiente? Bien, muchas gracias, Miriam. Creo que es útil distinguir aquí distintas fases que tiene el proceso de inaplicabilidad. En el caso de la previo a la dictación de la sentencia del fondo, hay dos trámites. Uno es la admisión a trámite que está regulada en el artículo 82 y que establece que si no se cumplen con los requisitos o con los requerimientos formales, que son todos formales, de los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica, el requerimiento se entiende por no presentado para todos los efectos legales que, a mi juicio, no extiende los efectos propios de la cosa juzgada. El juicio de admisibilidad propiamente tal, que es el que está adelantado en la Constitución y regulado en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es el que busca determinar que el requerimiento haya sido por una persona legitimada, que efectivamente la cuestión se promueva respecto de un precepto legal, que la gestión judicial efectivamente esté pendiente y que aparezca que el precepto legal impugnado haya de tener aplicación decisiva en la gestión. Y el fundamento plausible. Cuando no se dan algunos de estos 6 requisitos que he enumerado, el tribunal, la sala, declara la inadmisibilidad del requerimiento a través de una resolución fundada. La ley orgánica no define, no explica cuál es el efecto, y el tribunal ha entendido que esta sentencia, que es una suerte de sentencia como si fuera un procedimiento ordinario, una suerte de sentencia cuya naturaleza sería equivalente a las sentencias interlocutorias, tiene una suerte o produce un efecto similar a la preclusión en cuanto agota el derecho de la parte que intentó fallidamente el recurso, impide que lo pueda, con ciertas condiciones, renovar en la misma gestión judicial. Esa yo diría que es la cuestión propia del fallo de la sentencia de admisibilidad, la que se pronuncia respecto al trámite de admisibilidad. Una vez que el proceso de inaplicabilidad es declarado admisible y el juicio de inaplicabilidad sigue adelante, llegamos a la sentencia de fondo, y si te parece lo que podemos comentar ahora son los efectos de la sentencia. Y acá, en lo que es la sentencia de inaplicabilidad propiamente tal, que, como decía yo, presupone que se ha declarado la admisibilidad de esta acción, tiene dos posibilidades. Una es, naturalmente, que la sentencia desestime, rechace la acción de inaplicabilidad, que vamos a llamarla, que es la sentencia desestimatoria, y la otra es la hipótesis que consistente en el acogimiento, la sentencia estimatoria o de acogimiento. Si la sentencia es desestimatoria, por una parte queda de haberse concedido la suspensión del procedimiento, el proceso queda sin efecto, la suspensión y el proceso seguirá, la gestión judicial seguirá su curso. Y lo que es más importante, yo diría, vuelve al tribunal de la gestión, vuelve al órgano jurisdiccional, recupera, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, su competencia jurisdiccional para poder declarar o para poder aplicar, mejor dicho, esos preceptos que habían sido, cuyos efectos, mejor dicho, habían sido cuestionados en la gestión de inaplicabilidad. Recupera entonces el Tribunal de la Gestión ese dominio que es propio de la función jurisdiccional de determinar cuáles son las normas legales aplicables, interpretarlas y luego aplicarlas. La sentencia de inaplicabilidad
resuelta, ¿no es cierto?, la cuestión de inaplicabilidad, el tribunal, la ley orgánica del tribunal dice que ella no puede intentarse, además, estamos en la hipótesis del rechazo, no puede ser intentada nuevamente por el mismo vicio en sucesivas instancias o grados. Es lo que se conoce como la fuerza de cosa juzgada de la sentencia desestimatoria. Cuando la sentencia, en cambio, acoge la pretensión, se producen varios efectos, a partir del objeto de la sentencia, que es el declarar que uno o varios preceptos legales producen un efecto contrario a la Constitución. Acá vamos a distinguir dos componentes de esta decisión: la decisión, por una parte, y el efecto que esa decisión produce en la gestión. Partimos de la base que hay una decisión fundamentada, razonada, lo que no siempre es fácil. En este curso ustedes verán de la lectura de las extensas sentencias de inaplicabilidad, de los nutridos fallos, ¿no es cierto?, en que a veces ya es un trabajo difícil el saber cuál es la decisión. Cuando uno toma la lista de votos de los ministros, de las ministras, ¿no es cierto?, de los jueces constitucionales, a veces ese trabajo que pareciera tan, digamos, de recibo no es tan fácil y ya representa una dificultad. Siempre en esa decisión es tarea, ¿no es cierto?, el operador luego identificar cuáles son los preceptos. A veces es uno, a veces son varios, a veces es una palabra, a veces es una palabra. Y muchas veces se va a plantear una cuestión que no podemos, digamos, profundizar acá, pero se va a poder seguramente profundizar en la discusión, el determinar si esa decisión comprende solo la parte resolutiva o si también la ratio decidendi, los argumentos del tribunal, tienen alguna incidencia. Eso es relevante sobre todo cuando las sentencias son desestimatorias, pero desestimatorias con alguna interpretación. Es decir, el tribunal, como ustedes sabrán, ha llevado también al campo de la inaplicabilidad la técnica de las sentencias interpretativas, que eran muy corrientes en sede de control preventivo. También se llevó a sede de inaplicabilidad y bueno, así como las sentencias interpretativas presentan estos problemas de inteligencia sobre los efectos o el alcance de la ratio decidendi, lo mismo va a suceder en el caso de las sentencias de inaplicabilidad. Bueno, ¿te puedo hacer una consulta con respecto a la sentencia estimatoria de inaplicabilidad? ¿Cuál es el efecto que tiene para la gestión pendiente cuando se produce el efecto? Que yo creo que es algo bien debatido, que se dice que es el efecto retroactivo, pero no hay certeza efectivamente cuándo y cómo se produce. Ahí hay algún tipo de discusión. Y también qué supone para el juez de la gestión pendiente, qué debe y qué puede hacer el juez de la gestión pendiente una vez que el Tribunal Constitucional declaró que un precepto legal en esa gestión pendiente es inaplicable. De acuerdo. A ver, el efecto, el tribunal ha llamado a ese efecto, y la doctrina también lo ha recogido así, ha llamado al efecto de la sentencia, cuando es estimatoria, el efecto inhibitorio. Es decir, así como la sentencia desestimatoria devuelve al juez de la gestión la capacidad de aplicar el precepto legal, en el caso de la sentencia estimatoria, el tribunal de la gestión se ve inhibido de aplicar ese precepto legal. A mí siempre me gusta explicar esto como si se tratase de un juego de cartas, de un juego de naipes. La sentencia de inaplicabilidad, cuando es estimatoria, lo que hace es restarle a ese mazo, ¿no es cierto?, ese conjunto de cartas, restar el precepto legal declarado inaplicable. La función jurisdiccional, salvo esa excepción, resta intacta, por lo tanto mantiene el juez la capacidad de aplicar otros preceptos legales que no son objeto de la sentencia de inaplicabilidad. La ley orgánica dice que esa sentencia es relativa, digamos, no produce efectos generales o absolutos como lo va a surtir, como van a surtir efectos las sentencias de inconstitucionalidad 93 número 7, pero sí hay que precisar que hay un efecto que es general, puesto que la sentencia de inaplicabilidad abre la puerta a un futuro proceso a petición de parte de oficio de inconstitucionalidad, es decir, jurídicamente tiene un efecto que excede la gestión puntual. Yo creo que ha sido
muy decidor y una explicación muy clara sobre los efectos de la sentencia que declara la admisibilidad, eventualmente la inadmisibilidad, la sentencia estimatoria y desestimatoria de inaplicabilidad. Estos efectos particulares, pero que de alguna manera también a veces irradian y se vinculan con la acción de inconstitucionalidad. Creo que ahí también hay un espacio que uno pudiera analizar, quizá de modificar o de cambiar en el contexto de un cambio constitucional profundo, porque son acciones que están ligadas, pero que tienen distinta naturaleza, distintos efectos, distintos legitimados activos. Yo no sé si, por ejemplo, podríamos pensar en que allí hubiera una propuesta de cambio entre ambas acciones, porque claramente se vinculan hoy, pero no necesariamente se vinculan en relación con su naturaleza. Y también hay propuestas que la mayoría que se debe alcanzar para declarar la inconstitucionalidad es muy alta, y que eso impacta en la cantidad de inaplicabilidades que se siguen deduciendo respecto de ciertos preceptos que ya prácticamente todos tienen alguna convicción o convencimiento de que son directamente inconstitucionales. No sé si ahí nos pudieras comentar tu opinión respecto de ese enlace entre inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad. Sí, efectivamente, como tú dices, hay una íntima conexión entre ambos institutos procesales y que no siempre dialogan con las características, no tanto dadas por la Constitución, sino por las características que le ha querido dar el Tribunal Constitucional al momento de aplicarla. El Tribunal, desde el año 2006, que viene diciendo que el juicio de inaplicabilidad es un juicio concreto, que siendo un juicio concreto hay un valor innegable a los hechos del proceso, que por la misma razón no es tan automática la extrapolación de las decisiones a situaciones, a juicios donde se impugnen los mismos preceptos legales, y al mismo tiempo borra muchas veces con el codo lo que escribe con la mano, porque si bien es un juicio concreto, ya es conocido que tratándose de juicios cuantitativamente voluminosos, las sentencias se repiten, se utiliza la técnica del corte-pega, en fin, y por lo tanto no existe la posibilidad, digamos, de, como sucede en otras jurisdicciones, incluso en otros órdenes, de tener unas sentencias como si fuesen estas sentencias piloto, ¿no es cierto?, que llevan la jurisdicción o llevan el precedente, incluyen un valor de precedente a los fallos. Por otro lado, existen, al estar ligada la inaplicabilidad a los procesos de inconstitucionalidad, claro, uno puede preguntarse cuando, y ese es un tema que tú has trabajado mucho, qué es lo que sucede cuando el vicio, o digamos que se impugna, es un vicio de carácter formal. Es un vicio de carácter formal. Uno debe buscar una manera de conciliar este carácter supuestamente concreto en la aplicabilidad con el escrutinio de vicios que son vicios formales. Hay casos en que los vicios formales pueden generar un perjuicio a las partes del proceso y las partes pueden demostrarlo, y en ese caso uno podría preguntarse, claro, qué sentido tiene el seguir, digamos, esperando. Y en eso yo estoy de acuerdo que es posible, claro, generar ciertas mejoras en el ámbito de la declaración de inconstitucionalidad, que también puede hacerse, digamos, de oficio por el tribunal. Y aquí, claro, la pregunta es ¿cuánto debe esperar el tribunal para declarar de oficio la inaplicabilidad a un precepto que ha sido repetidamente declarado inconstitucional? Te agradezco, Manuel, por todas las explicaciones que hemos podido analizar, por un lado, los efectos de la sentencia en el caso de la acción de inaplicabilidad, los efectos de la sentencia también a propósito de la acción de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias por tus comentarios, por tus explicaciones, absolutamente claras y pedagógicas como siempre. Y agradecemos entonces al profesor Manuel Núñez Poblete, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso y coinvestigador del proyecto Fondesit Regular 1180-530, por la presentación de estas ideas, de estos comentarios y de las propuestas también de cambio constitucional. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti, Miriam.